Cantaba el coro Fidelidad, fidelidad. Todos necesitamos tener a alguien en quien confiar y que esa persona sea fiel. Y qué bueno es cuando esa persona nos tiene a nosotros y Él es fiel. Y por eso estamos acá hoy. Le rendimos adoración, le rendimos culto, porque por su gracia, por su fidelidad, a través de todos los tiempos, podemos estar viviendo con esperanza. Inclinamos los rostros, en actitud reverente nos dirigimos a nuestro Padre Celestial. Gracias, gracias, amado Padre, por tu fidelidad, porque a través de todos los tiempos nos has probado y nos sigues probando que tú no fallas, que tu palabra se cumple, que cumples tus promesas, que no abandonas a tus hijos, que sostienes a tu pueblo, que aunque a veces las circunstancias, las adversidades nos lleven por caminos que nosotros no esperamos, por caminos que nosotros no planeamos, pero que tú los has contemplado, que en todo lo que tú haces no hay despropósito alguno, que tú tienes, Señor, un propósito, un plan perfecto, el cual se cumplirá y se cumple. Gracias porque podemos, Señor, no solamente mirar atrás, también podemos mirar el presente, proyectando hacia un futuro glorioso, porque tú lo has prometido, porque lo dices en tu palabra, y nosotros en este día podemos ver una pequeña parte de esa historia que tú formas, que tú has hecho, que tú estás haciendo. Y estamos agradecidos por estar en tus planes, por ser tu pueblo, por ser tus hijos, por ser tus elegidos, por sostenernos en tus manos, Señor. Gracias, gracias por este tiempo, gracias porque en tu gracia tú nos sigues sosteniendo y nos levantas, Señor, aún cuando muchas veces pasamos por los valles de sombra, de muerte, pero tú sigues estando a nuestro lado. Y en esta mañana te damos a ti la gloria, la honra, porque tú eres digno. Sabemos, Señor, que para llegar hasta este día ha habido sangre, ha habido sudor, ha habido dolor, y que gracias a todo ese sufrimiento hoy podemos nosotros cantar, adorar, glorificar. Pero por sobre todas las cosas, aquel que ha sufrido y que ha derramado por su sangre por cada uno de nosotros, también resucitó y vive hoy en nosotros por medio de su Espíritu. Y agradecemos por el Espíritu Santo que nos has dado para que podamos vivir en libertad, en poder, en confianza, mirando hacia la tierra prometida y agradecidos, Señor, sabiendo que tú siempre estarás a nuestro lado. Bendice a tu siervo que en esta mañana ha de compartir la palabra. Bendice nuestras vidas. Danos entendimiento, danos visión, danos comprensión de tu palabra, para que no nos apartemos de tu camino y para que el mundo conozca que en ti hay vida, vida abundante y vida eterna. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias doy personalmente al Señor
porque nos permite estar en esta celebración, en este tiempo de recuento de la historia, aunque no nos vamos a centrar demasiado en la historia, pero sí es bueno mirar la historia, como vamos a ver, para poder seguir hacia adelante. Creo que alguien dijo recién en la oración, el hermano, sudor, lágrimas, van sembrando y vamos cosechando, ¿no? Como dice el salmista también, los que llevan la palabra la llevan con lágrimas y vienen con frutos. Y ese es el resultado que hoy podemos ver en la vida nuestra, en lo que estamos presentes y en todo el mundo, donde la palabra ha sido sembrada, ha traído siempre frutos. Imagínense que traeríamos a cualquiera de los personajes bíblicos, Abraham, vamos a hacer uso de la imaginación, o alguien más antiguo, a Noé. Lo paramos acá, le contamos un poco rápido de los grandes sucesos de la historia de la Biblia. ¿Y qué podría decirnos él? ¿O qué podrían decirnos otros como Noé, Abraham, Moisés, Josué? Y a estos personajes, ¿por qué los elegí? Están elegidos adrede. ¿Por qué? Porque todos ellos han pasado por el agua y han dejado algo atrás. Cuando Dios llama a Noé a construir el arca, parte de la historia de la corrupción que había, Noé deja eso y su familia y se salvan pasando por el agua. Cuando Dios llama a Abraham, lo hace cruzar el río Éufrates, por lo tanto el río Éufrates como un símbolo de Abraham deja los dioses caldeos y ahora emprende un nuevo camino hacia adelante que él no tenía la más mínima idea hacia dónde iba, sino que solo por la fe iba hacia adelante y comienza a obedecer al verdadero Dios. Cuando Moisés pasa el Jordán y con el pueblo de Israel deja Egipto atrás, la esclavitud, para ir en búsqueda ahora de una nueva vida que es la libertad. Cuando Josué va a conquistar la tierra, cruza el río Jordán. Moisés dejó el Mar Rojo, cruzó y ahora Josué cruza el río Jordán para conquistar, para ya poseer la tierra. Pero en cada una de estos eventos o de estos sucesos ha habido procesos que han llegado a que sucedan estas cosas. Procesos donde la historia, en el caso de Abraham, en el caso de la generación de Noé, en el caso de los israelitas, del pueblo que Josué conducía también después, procesos que habían llegado, históricos, sociales, y habían hecho de esos pueblos, podríamos decir que como que entraron en estado de shock, sin saber que estaban en shock. Porque los israelitas estaban desorientados en Egipto. E incluso después de salir, se desorientaron, querían volver. Se acordaban de dónde de cómo comían. Es decir que todas estas cuestiones están asociadas a veces a la desorientación, a la pérdida de ubicación y por lo tanto son situaciones similares a las de shock. No sé si alguna vez experimentaron alguna situación de shock, producto de algo de un accidente, de alguna situación extremadamente asombrosa. Pero el shock se define como un estado de profunda depresión nerviosa y circulatoria, sin pérdida de la conciencia, porque lo peor es que estamos conscientes, que se produce tras experimentar una fuerte impresión o una intensa conmoción.
Cuando las sociedades entran en estado de shock, la mayoría de las veces no se dan cuenta que están haciendo. Cuando las personas entramos en estado de shock, es posible que no nos demos cuenta. Y lo peor de todo es que cometemos cosas que no tienen sentido. Por ejemplo, en mi caso personal, en un accidente que tuve una vez, chocando contra un camión, al otro día que me había recibido de la carrera que había ido a estudiar, imagínense, se suma un montón de cosas. El estado de ánimo de haberme recibido, de tantos años de esfuerzos, ir a mi casa para esperar la celebración y de pronto un accidente de ese tipo. Cuando termina todo el disturbio que generó ese accidente, uno está consciente, pero hace cosas como si estaría inconsciente. Pretender querer juntar las cosas de la ruta cuando toda la ruta estaba expuesta a una consecución de posibles peligros, o la tierra, porque un camino de tierra levantó una polvareda que no se veía, y uno queriendo acomodar cosas, y podría haber venido otro y te choca, o querer sacar y hacer. Uno pierde el sentido, pierde la orientación. Las sociedades suele suceder lo mismo. Los dos lapsos entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial hubo poco años donde no hubo capacidad de poder repensar lo que sucedió en la Primera Guerra Mundial, cuando poquito tiempo después comienza la Segunda Guerra Mundial. Termina la Segunda Guerra Mundial y entre las dos guerras se estima que se ha perdido más de 100 millones de vidas, con otro tanto de gente que se ha movilizado yendo de un país a otro, de una ciudad a otra, cruzando regiones, etc. Hubo millones, miles y miles de personas, de vidas que se han perdido, tanto militares como civiles, y movilizaciones. Luego de la Segunda Guerra Mundial es como que los pensadores del mundo, los sociólogos, comenzaron a pensar, los grandes líderes del mundo, y se dieron cuenta de a dónde habíamos llegado, al extremo que habíamos llegado. Estaban en un estado de shock social, desorientado, porque ¿cómo puede ser que hayamos arribado a semejante crisis sociales? En el caso de la Primera Guerra Mundial fue la disparó un asesinato que ocurrió en uno de esos países, y en la otra la ideología de alguien que pensaba de una forma totalmente alocada, ¿no? Y son los momentos, como decía Ezequiel hoy cuando hizo su parte, donde nosotros tenemos que tratar de pensar constantemente. Es posible que cada uno de nosotros estemos pasando por, diríamos, shocks personales, que estamos desorientados, no sabemos qué hacer con nuestra vida, con la espiritualidad. O estamos desorientados y estamos haciendo cosas que conscientemente creemos que están bien, pero quizás no tienen que tener el rumbo que tienen que tener. Son momentos donde nosotros tenemos que hacer como estos que pasaron el río y dejaron atrás cosas que también tenían sus cosas buenas. Pero ahora hay que seguir hacia adelante. Nos espera cosas buenas, mejores hacia adelante, siempre mirando. Entonces, o como iglesia, como congregación, posiblemente estemos desorientados, no lo sabemos. Cada uno tenemos que evaluarnos en el contexto donde estamos. Y es el momento oportuno. Hoy, 150 años, no sé si es la fecha, pero sí el año, de hacer una parada y mirarnos a ver cómo estamos. Y preguntarnos comunitariamente, personalmente, como familia, como iglesia, como denominación. Porque si bien podemos decir la denominación nos salva, pero no obstante, si queremos funcionar como institución aquí en el país, tenemos que cumplir con todo lo que eso implica delante de las normativas legales y administrativas del gobierno. Pero ¿cómo estamos en lo personal, como iglesia, como familia? ¿No será que estamos pasando en un estado de shock y no nos estamos dando cuenta? Y estamos desorientados y estamos haciendo cosas que por ahí no tienen sentido, que no tienen objetividad, que no son claras, que no sabemos en realidad hacia dónde vamos. Bueno, ¿saben qué? La historia
Mirar un poquito la historia nos ayuda en gran manera a no desorientarnos, a no perder el rumbo. ¿Por qué Israel llegó a Egipto como esclavitud? Como esclavos. Volvió como nación, fueron como familia. ¿Qué pasó en el intermedio? ¿Por qué Noé tuvo que hacer un arca para salvarse apenas 8? ¿Qué pasó antes de llegar a ese extremo? ¿Por qué estamos nosotros hoy como estamos? No estoy diciendo que estamos mal, ¿eh? Cada uno se evalúa en sus fueros íntimos, en su corazón. ¿Cómo estamos hoy? ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu congregación? El grupo donde estás trabajando como cuerpo de Cristo, ¿cómo está hoy? Es bueno que podamos mirar la historia, que podamos mirar los procesos que hacen que nosotros lleguemos a la situación de hoy, para que en ese análisis de procesos podamos ver qué cosas son las que tenemos que seguir haciendo, qué cosas son las que ya no se aplican más, porque también es importante saber de que los tiempos cambian y la iglesia debe necesariamente ajustarse a los tiempos, no al pecado, pero sí al contexto social en el que se mueve. Recordemos que, por ejemplo, Jesús fue enviado desde el cielo. Cuando llegó el cumplimiento de los tiempos, o la plenitud de los tiempos, como dice el original, Dios les envió a su Hijo, nacido de mujer bajo la ley. Y Dios viene a encarnarse en la persona de Jesucristo en un tiempo con condiciones políticas, económicas, sociales, religiosas determinadas. En ese contexto, el Señor Jesús llevó adelante su ministerio. Es decir, Dios se aparece a la humanidad en el contexto presente. Y hoy nosotros estamos en un contexto de mundo social, económico, político, donde Dios tiene que encarnarse en nosotros en la medida que vamos reproduciendo y vamos siendo transformados a la imagen de Jesucristo, para que podamos impactar objetivamente al mundo, al entorno, podamos ser agentes de cambios a quien está al lado mío, en el lugar donde te toca estar. Pero esas cosas no suceden cuando el enemigo Satanás, cuando el mundo, cuando la vanidad de los ojos, la vanidad de la vida choquean nuestras vidas y nos hacen perder la objetividad. ¿Para qué estamos como iglesia hoy, 2022, a 150 años de aquellos que vinieron escapando de la persecución de otros protestantes, pero a diferencia de que estos bautizaban de grande y los otros no? Es decir, era una persecución interna de los mismos que protestaron en su momento en la Reforma, de problemas económicos, todo como detalló el hermano Ezequiel, buscando el tan anhelado futuro, más para sus hijos que para ellos, quizás para ellos es más la seguridad, que es lo que está pasando hoy también aquí en Argentina, que muchos se van a otros países en búsqueda de esto. Pero estos trajeron la fe y nos la compartieron, y evidentemente la han hecho. Lo han hecho porque hoy estamos acá nosotros, resultado de ellos, ¿no? Resultado de la experiencia de vida de ellos. Y nosotros somos llamados por las Escrituras a considerar el pasado. Ahí el escritor en Hebreos capítulo 13, versículo 7 dice que tenemos que considerar, si bien es cierto, habla de nuestros pastores, de los que nos hablaron la palabra, pero miremos hacia atrás, considerar la conducta, considerar los trabajos, el esfuerzo, el sacrificio, los frutos. Hoy posiblemente no vamos a hacer lo mismo que han hecho ellos, que han hecho estos que vinieron hace 150 años, que han hecho los que escucharon, le enseñaron el Evangelio a los que vinieron hace 150 años. Pero sí la palabra nos dice inmediatamente que tenemos que imitar la fe, porque la fe es el móvil de ese tipo de comportamiento, de conducta.
Entonces, lo que tenemos en común con toda la historia es el móvil, que es la fe. La fe es la misma, porque proviene de Dios, como dice Pablo en Efesios 2:8. Y es la fe la que es el medio por el cual nosotros conocemos a Dios y podemos ser transformados y entonces transformar el entorno que nos toca vivir. Por eso estamos justo a tiempo, estamos en un buen momento a 150 años de poder hacer una mínima. Y quizás hay muchos que no conocen en profundidad la historia. Yo no la conozco tan profundamente. Me gusta, leí, escuché, pregunté, al menos de la rama nuestra y de otras, ¿no? Pero más allá de eso, creo que estamos a tiempo donde tenemos que mirar un poco hacia atrás lo que vamos dejando, porque estamos cruzando un río que nos abre puertas nuevas, novedosas, un refresco, un renuevo hacia adelante. ¿Saben por qué? Y esto no es nada raro, porque si alguno está en Cristo, ¿qué es? Nueva criatura. Las cosas viejas y las nuevas son las que vienen. Quiere decir que hacia adelante siempre hay algo nuevo, pero necesariamente es bueno mirar hacia atrás para que no nos posea el shock, para que no seamos aturdidos por el mundo, por la sociedad, por las ideologías, por los problemas, por la economía, que me quiero ir, que no quiero que no me aumentan el sueldo, que la ganancia, el dólar Qatar. Los extranjeros sabían que tenemos otro dólar, el dólar Qatar. Vamos a ver qué pasa después de tantas cosas que nos hacen entrar, bajar tanto la mirada, concentrarnos tanto en este mundo, que nos terminamos desorientando, y actuamos sin sentido. Pero lo peor de todo es que perdemos la objetividad como hijos e hijas de Dios y como iglesia a la que hemos sido llamados. Por eso estamos en un tiempo oportuno para mirar y poder reafirmar nuestra misión como iglesia en este mundo, considerando que estamos en el reino de Dios. Tengamos presente de que nosotros somos parte del reino de Dios. La iglesia no es el reino de Dios. Nosotros somos súbditos que conformamos la iglesia, el cuerpo de Cristo, dentro del reino de Dios. El reino de Dios es todo el universo. Y se ha acercado a los hombres cuando el Señor Jesucristo vino. Por eso Él llamaba al arrepentimiento al decir, el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse. Y nosotros por el arrepentimiento entramos al reino de Dios, un reino donde Dios es rey y nosotros somos, y es Señor de señores, y nosotros somos súbditos. Y en este reino tenemos que ajustarnos a un Señor que quiere señorear toda nuestra vida, no solo nuestro espíritu, nuestro alma y nuestro cuerpo. Todo lo que nosotros hacemos, quiere señorear todas los proyectos de vida, toda silla donde yo me siente así, esté esperando en un consultorio, allí el Señor sigue siendo Señor. Y tiene poder y autoridad total y absoluta, universal. Por eso donde nosotros estamos, nos movemos, como somos súbditos de ese reino, pero metidos cada uno de nosotros en las tinieblas de este mundo, tenemos que ser portadores de la imagen de Cristo para que el señorío de Cristo, como dice Salmo 103, el último versículo, fíjense el versículo 22, dice, en todos los lugares de su señorío, allí bendice alma mía al Señor. Nosotros podamos ser agradecidos, personas que alabamos, que glorificamos a Dios, porque en todos los lugares el Señor es Señor. Entonces, pensemos lo importante de mirar un poco hacia atrás para reenfocarnos si es necesario, para reorientarnos, para reafirmar, considerándose estos valores que son los de considerar los procesos de la historia que nos han traído hasta acá e imitar la fe que ha movilizado, en el caso de los creyentes,
a las obras que han hecho. No la conducta, porque alguno por ahí ha hecho algo que no estaba bien, pero sí la animosidad, el esfuerzo, el sacrificio. Pero de esas cosas que voy a mirar, la fe que movía a estos hermanos hacia adelante. Nosotros lo mismo, ahora ya nos dejamos a ellos atrás, ya vamos dejando incluso parte de nuestra familia. Hay muchos que ya no tienen a sus padres, que han sido pioneros en muchas cosas de la vida de la iglesia. Sin embargo, ahora somos nosotros los que tenemos que cruzar el río Jordán para seguir conquistando hacia adelante. Entonces, que cada cruce, cada crisis en tu vida, cada crisis en la vida de la iglesia donde estás, o las crisis del mundo, sean oportunidades para que dejes cosas y sigas hacia adelante, en una expectativa de renovación a futuro, presente y a futuro, con mucha esperanza. Dejo cosas que han estado buenas, pero ahora sigo hacia adelante. Imagínense si le preguntamos a Abraham: che, ¿te imaginás cruzando el Éufrates allá en las tierras de los caldeos? Sí. ¿Te imaginás que ibas a llegar a dar semejante vuelta, ir hasta arriba, bajar, ir a Egipto, después volver? Y Abraham no cometió errores en toda su vida, pero sí, si hacemos la lista, hay muchas cosas que hizo mal. Pero en todo ese camino vivió con la fe siempre, como dice el libro de los Hebreos, sabiendo, por eso no le importaba mucho hacer grandes edificios, vivía en tiendas, en carpas, porque en todas esas cosas él tenía puestos siempre los ojos en la ciudad celestial. Ese era su renuevo y su esperanza y su ancla, lo que había hacia allá adelante. Las Escrituras nos animan a considerar el pasado. El apóstol Pedro, por ejemplo, en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 9, nos dice de que si nosotros olvidamos el proceso histórico que involucra la obra de Cristo en la cruz, por el cual nosotros hemos recibido el perdón de nuestros pecados, si olvidamos la purificación de nuestros antiguos pecados, dice la Biblia, estamos siendo privados del compromiso diligente de desarrollar atributos cristianos como son, dice ahí en ese contexto, añadan a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio afecto fraternal, al afecto fraternal amor, que es lo máximo. Pero dice, si estas cosas están en ustedes y abundan, nunca van a estar ociosos ni sin fruto. Pero el que no tiene estas cosas es todo lo que viene hacia adelante: amor, afecto fraternal, dominio propio, conocimiento. El amor es el cumplimiento de la ley, es todo lo que está en lo posible para hacer hacia mi prójimo, y de esa manera demuestro el amor a Dios. Pero si estas cosas no están en mí, yo me olvidé del pasado, me olvidé de cómo Dios ha perdonado mis pecados. ¿Qué es lo que el salmista acá en el Salmo 103 hace? Un diálogo consigo mismo y dice a su alma: bendice, alma mía, al Señor, y bendice todo mi ser, y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Estimo que David, cuando escribe esto, ya era anciano, había experimentado todo lo que nosotros conocemos en su vida: fracasos, errores, pecados, glorias, batallas triunfantes. Pero había experimentado lo que son los favores de Dios. Favores que lo llevaron a expresar en estos términos y decir, a modo de mandamiento: bendice, agradece, alaba, alma mía, al Señor, y no te olvides ninguno de sus beneficios. Por eso miremos hacia atrás, hermanos, para no olvidarnos, para no desorientarnos. No va a ser cosa que nos estamos olvidando de dónde salimos, no sea que nos olvidamos de dónde Dios nos ha sacado, de dónde nos ha trasladado, nos sacó
del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. No del reino de las tinieblas, porque las tinieblas están bajo un principado que es Satanás, pero sí nos trasladó al reino de su amado Hijo, donde su Hijo, el Señor Jesucristo, es Señor antes que Salvador y luego Salvador. El Nuevo Testamento nos habla de que el Señor Jesucristo, la palabra Señor asociada a Jesucristo, muchas veces más que Salvador. Y Señor incluye la salvación de nuestras almas. Por eso Él quiere señorear, gobernar. Por eso cuando nosotros creemos en Jesús como nuestro Señor y Salvador, para que tome las riendas de nuestra vida hacia adelante, porque hacia adelante tenemos desconocimiento de muchas cosas, pero sí sabemos que el que maneja nuestra vida conoce perfectamente lo que hay hacia adelante, ¿no? Por eso en sus manos nos entregamos. Y por el otro lado, el apóstol Pablo también en 1 Corintios 10:11 dice que hay ciertos relatos en la Biblia, habla de las Escrituras, ¿no?, que se han puesto por escrito para que nos sirvan de advertencia a los que vivimos en el fin de los tiempos. Nosotros ahora estamos viviendo en el fin de los tiempos y no podemos negar eso. Nadie puede negar, de los hijos e hijas de Dios. El que lo niega o se burla, algún día se va a dar cuenta de que estaba equivocado. Estamos viviendo finales de los tiempos. ¿Cuánto falta? No sé. Ni Jesús sabía. Pero sí tenemos indicios de que cuando ahora estamos en primavera, las flores crecen, empieza a aparecer la frutita, el verano está cerca. Nosotros estamos viendo esas cosas. La venida del Señor está cerca. Pero tenemos cosas de la historia que mirar para no caer en un estado de shock y de desorientación y conscientemente estar haciendo lo que no tendríamos que estar haciendo. Porque dijimos que alguien entra en shock pero está en estado consciente, nada más que hace cosas y uno se da cuenta que está desorientado. En el examen, cuando vamos a estudiar, estamos frente al profesor y el profesor nos hace una pregunta y nos hace reflexionar y yo la sabía. Pero si yo esto lo estudié, es más, todo el desarrollo lo hacía en el pizarrón. Y si el profesor es competente y quiere desarrollar en nosotros una competencia, en este caso de poder sacar de adentro el conocimiento que hay en nosotros, nada más que la situación, los nervios, el compromiso de que la buena nota, porque si no bajo el promedio o lo que sea. Entonces que dice, a ver, ¿sabes qué? Andá un ratito afuera, tomate un vaso con agua y vení. Y uno va, se despabila ya, le hace un clic en la cabeza, se orienta, sale de ese estado de nerviosismo, quizás no tan de shock, y se orienta y recuerda lo que estudió y viene y hace entonces su presentación con el profesor. Así nosotros tenemos que hacer como decía el apóstol Pablo. Tenemos que mirar aquellas cosas que nos sirven de advertencia. Tenemos que mirar el mundo, está dando muchas señales de advertencia. Tenemos que mirar la historia, nuestra historia, tu historia, la tuya, la de nombre y apellido tuya, la de tu iglesia, la de nuestra congregación. ¿Cómo estamos? ¿Estamos siendo objetivos, claros, determinados? ¿Estamos dando pasos firmes y seguros con los cuales estamos honrando a Dios porque vivimos vidas de santidad? Predicamos la santidad, la salvación, la justificación. ¿O estamos quizás como Sansón en el libro, en uno de los relatos en Jueces, capítulo 16, versículo 20. Había revelado una de las tantas veces, esta vez parece que fue cierto, de hecho fue así, reveló el poder de su fuerza. Sansón, los filisteos contra ti, le dice la novia, la mujer. Y él dice, esta vez
Saldré como todas las otras veces y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado. ¿Qué había sucedido? 20 años el ministerio de Sansón. Durante 20 años demostró un extraordinario poder por la fuerza que tenía. Y hacía obras y liberaba a Israel y vencía a los filisteos. Y él mismo se resguardaba su propia vida, ¿no? Cuando estaba en peligro. Pero durante 20 años el Señor tuvo mucha paciencia con él, porque fue muy libertino, fue adúltero, desobedeció a Dios un montón de veces, tomó a las mujeres de los pueblos paganos donde no tenía que ir. Dios lo había levantado a él porque ya Israel venía en un estado de shock social donde no sabía qué hacía, cada uno hacía lo que bien le parecía, así termina el libro de los jueces. Lo levanta a él como levantó a otros. Y Sansón durante 20 años también fue beneficiario de la paciencia de Dios. Pero llega un día, y no quiero atreverme a decir que la paciencia de Dios se terminó, pero llegó un momento en que Dios dijo hasta acá. Y su vida fue decadente, cayó en la decadencia, ¿no? Es posible que el avance, tanto en lo personal, tuyo, mío, e incluso como iglesia, como comunidad de fe que somos, puede estar ocurriendo como resultado de la expresión y la fuerza de nuestros dones. Es posible, dones y talentos. Pero llega el momento en que si ese avance, este crecimiento que nosotros aparentamos llevar adelante, no está sostenido por una iglesia que vive conforme a lo que cree, lo que dicen las Escrituras, que no vive en la práctica y en el ejercicio de la bondad, de la misericordia, del respeto, en luchar por la unidad. Pablo en Efesios capítulo 4 usa el término solícitos en guardar la unidad del Espíritu. La palabra solicitud significa esfuerzo. Si no habría necesidad de hacer esfuerzo, no diría solícitos. Pero la unidad implica un esfuerzo. Porque tenemos algo en común, los hijos e hijas de Dios. Tenemos el Espíritu de Dios, tenemos la palabra, tenemos la misma esperanza. Ahí mismo dice, un mismo bautismo, un mismo Dios, un mismo pueblo, un mismo Espíritu, un mismo cuerpo. Entonces, la unidad es un esfuerzo. ¿Por qué? Porque y los versículos anteriores dicen que tenemos que soportarnos con toda humildad. Y entonces dice, solícitos en guardar la unidad. Porque ese soportarnos solamente hay que hacerlo cuando alguien es insoportable. Entonces, si nosotros no vivimos nuestra vida personal conforme a estos parámetros y principios de la palabra, olvidamos que Dios es la fuente de todo poder, y puede ser que nuestro crecimiento en algún momento se detenga y sea reemplazada por la decadencia. La iglesia puede crecer por el ejercicio de sus dones, pero nunca podrá transformar la realidad en la que está inmersa. Debemos mantener un carácter santo, renovado y transformado por la palabra de Dios. Por eso el salmista, versículo 1 y 2, llama a su propia alma, como hoy nos llama como iglesia, a elevar acciones de gracias. Un corazón agradecido es un sentimiento profundo de corazón por algo recibido. Sucede cuando alguien ha recibido algo o está por recibir, entonces no tiene más que adentro en el corazón es gracias por esto. Expresa en acciones de gracias los beneficios de Dios. Y alabamos a Dios porque el Salmo ahí, David lo que hace es iniciar en una descripción íntima de su alma, de la experiencia de su alma, porque dice, Él es quien perdona tus iniquidades. Él sabía lo que es el perdón, sabía lo que era también no confesar el perdón, y sabía cómo se había enfermado su cuerpo. Por eso también dice, sana todas tus dolencias. Cuando hay perdón, cuando Dios te perdona, te rescata del hoyo de la vida. ¿Qué hoyos de la vida puedes estar pasando o has pasado? Pensá, mirá hacia atrás.
de todos los hoyos de la vida, de las crisis de la vida en la que el Señor nos ha sacado. Reflexionar, yo salí de ahí, Señor, gracias por tu misericordia. Estoy de nuevo acá, restablecido por tu misericordia. Y nos corona de favores. Creo que el rey Carlos todavía no ha sido coronado con la corona en la cabeza. Pero cuando sucede eso se le pone, se hace todo el protocolo que se lleva adelante y alguien, en el caso de la madre fue el obispo de la iglesia anglicana, coronó, puso una corona llena de diademas, de joya que vale, no tiene precio. Fue coronado, fue coronada, ahora lo va a hacer su hijo. Dios nos corona de favores y bondades, nos saca de las crisis y nos corona, nos hace sus hijos, dándonos todas estas cosas, de bienes. Sacia de bien tu boca. Cuando ustedes se quieren saciar bien el estómago, la boca, quieren sentir un buen gusto, ¿qué hacen? ¿Eligen de lo que hay en la mesa cualquier cosa o de lo que hay en la oferta de, si vamos a un restaurante donde hay, por ejemplo, ya la comida preparada, elegimos lo que venga o seleccionamos? Seleccionamos. Quiero comer esto acá, la salsa parece que estaba, y elijo y me sacio de bien mi boca con eso que yo selecciono. Dios selecciona para nosotros cosas que nos sacian de bien. Dios selecciona para nuestra vida cosas que, aunque a veces nosotros no estamos de acuerdo, son para nuestro bien. Son para que nos aferremos más, para que confiemos más en Él. Nada de lo que nos sucede, absolutamente nada, está por azar, por casualidad. A veces son consecuencias de nuestras elecciones, pero Dios las permite porque Él es Señor y Él es soberano y Él sabe que puede seleccionar e incluso las cosas que nosotros no seleccionaríamos de una mesa de comidas. Él dice, esto vas a comer hoy, y nos permite ciertas dificultades, ciertas cosas de bien, ciertas cosas buenas, a veces ciertos momentos malos, nos sacia. Y nos sacia de tal manera que el apóstol Pablo dice que él sabía vivir de todas las experiencias, tener abundancia en Filipenses 4 y tener escasez. Tengo contentamiento, dice el versículo 11. Esa palabra es tan vital hoy día que la persona que sabría lo que es el contentamiento y lo experimentaría en el mundo, quisiera conocer, buscaría conocer a Dios, buscaría conocer a Jesucristo. Y nosotros, hermanos, hermanas, tenemos el recurso para poder vivir en un estado de contentamiento constante, tengamos o no tengamos lo que quisiéramos tener. Tenemos a disposición, porque el contentamiento, dice después el apóstol Pablo más abajo, está en Cristo, que nos fortalece en todas las circunstancias de la vida. No es algo que me satisface por elección personal, entonces estoy contento. ¿Me va a aumentar el sueldo? Entonces estoy contento. No, quizás no me van a aumentar, me van a aumentar más ganancias, me van a sacar. Quizás el subsidio que pedí la luz no va a venir. Y cuántas cosas y problemas de la vida, dificultades personales, y están todas cosas asociadas a la vida. Porque Pablo, ojo que ahí habla en un contexto de economía, ¿eh? Cuando habla de contentamiento, no está espiritualizando mucho la cosa. Habla de economía, porque destaca que los filipenses tuvieron una buena gana de poder ayudarlo económicamente. Y ahí él habla de contentamiento. Entonces la vida nuestra tiene que estar llena de contentamiento, porque eso es lo que nos sostiene hacia adelante. Cuando nosotros perdemos el contentamiento, ojo que podemos estar empezando a transitar momentos de crisis en nuestra vida, de shock, donde nos vamos a desorientar. Y quizás también con ello vamos a dejar de ser lo que tenemos que ser, la sal y la luz de la tierra. Porque es fácil que cuando no se cumplen las cosas que nosotros querramos, nos quejamos. El apóstol Pablo dice que no tenemos que quejarnos, no tenemos que lamentarnos, también ahí en Filipenses 2. Filipenses, porque no murmuréis, no se quejen,
no haya luchas entre ustedes, porque somos luminares. Miren, estas lámparas que están acá son luminarias. Se llaman así. El artefacto es la luminaria, lo de adentro es la luz. Entonces el operador acomoda, guía. Entonces donde está la luminaria se alumbra, se esclarece, se da claridad, da seguridad. En la noche, cuando hay una luz, uno se arrima a la luz, tiene más seguridad, puede leer. Nosotros somos luminarias que llevamos, somos portadores de la luz que es Jesucristo. Si nuestra vida está llena de quejas, nos olvidamos de dónde hemos salido. No te olvides de ninguno de los beneficios, porque tenemos propósitos, tenemos un camino hacia adelante, tenemos una razón por la cual estamos acá en este mundo, como iglesia, como persona. ¿Y saben qué otra cosa? Las Escrituras nos dicen que nosotros hemos recibido, Jesús le dijo a los discípulos, ¿sabes?, que los iba a enviar de gracia ciertos favores, ciertos dones, y de gracia tenían que dar. Por lo tanto, nosotros, que somos los grandes beneficiarios de estas cosas de Dios, el perdón, sanar dolencias, sacar de las crisis, salir de la crisis, saciar nuestra boca de bien, rejuvenecernos como el águila. El águila tiene una fuerza extraordinaria que levanta mucho más que su propio peso. Lo levanta en vuelo, porque tiene una garra con una tremenda fuerza que levanta en vuelo un peso mayor al suyo. Tiene un pico que es capaz de desgarrar la carne. Y tiene una visión, hay una variedad de águilas que tiene una visión tan extraordinaria que puede concentrarse hacia adelante, pero a su vez puede estar escudriñando lo que sucede a los costados. Tanto es así que algunas naciones lo han tomado como símbolo de la nación, los romanos, por ejemplo. Y acá el texto dice, el versículo 5, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Entre líneas nos dice que cuando nosotros tenemos presentes siempre los beneficios de Dios y los usufructuamos y los damos por gracia, nuestra fuerza es siempre como la del águila, porque vamos hacia adelante, podemos llevar mucho más que la carga que pesa nuestro propio cuerpo, podemos ayudar a otro a llevar su propia carga o la sobrecarga que tienen los demás. La Biblia nos enseña que tenemos que ayudar a sobrellevar a llevar la sobrecarga que tiene otro. Si no, vivimos en una comunidad egoísta, para eso está el mundo. Nosotros somos una comunidad de fe donde nos nutrimos mutuamente, cada uno de nosotros, de todos estos beneficios que vienen de Dios. Y como el águila también podemos mirar hacia adelante, pero podemos observar hacia los costados, escudriñar qué está sucediendo. El águila porque busca su presa, porque se cuida de los peligros. Pero nosotros vamos en búsqueda de glorificar a Dios, de vivir una vida de santidad, de honrar al Señor, de servirlo por amor, de amar al prójimo, pero también miramos hacia los costados a modo de advertencia para que nada nos sorprenda y nos desoriente. El águila es así. Y luego el salmista continúa con los otros versículos y se va elevando a las expresiones más sublimes y eternas de esos atributos que él experimenta personalmente. Porque si miramos más abajo, nos habla de que la misericordia de Dios es eterna, que ha separado nuestras rebeliones, así como está el oriente del occidente, las ha separado, que es así como la altura de los cielos sobre la tierra, es la misericordia de Dios. Él perdona nuestros pecados de una manera que no se acuerda más. Es decir, se va a lo eterno que tiene el alcance de los atributos de Dios, que nosotros no podemos llegar a dimensionar. Y esos atributos
que los experimentamos personalmente, y acá viene un desafío, son los que yo tengo que dar de gracia a ustedes. Al perdonarlos, al ayudarlos a sanar las heridas, a buscar sanar las heridas entre nosotros, a ayudar a salir del hoyo de la crisis a mi hermano, entre congregaciones, entre iglesias. Eso es algo que se debe reflejar en un encuentro mancomunado de virtudes, donde yo ayudo y nos ayudamos. Y ahí se constituye la Iglesia del Señor una verdadera comunidad de fe con un objetivo misional que trasciende las cuatro paredes del templo, que trasciende lo que podamos hacer dentro del templo. Yo sostengo que lo que hacemos dentro del templo es como cuando nos encontramos al mediodía en la casa. Uno sale a la mañana a trabajar para allá, para acá, para allá, y después al mediodía nos sentamos en la mesa, compartimos juntos, hablamos, comemos y vuelta salimos otra vez. Lo que hacemos en los templos es así, es encontrarnos para dialogar, brindarnos consejos, ayuda, ánimo y salimos otra vez. Salimos como el águila que renueva sus fuerzas, porque experimentamos, no solo lo experimento yo. Presten atención de que el apóstol Juan dice en la primera carta, nos da a entender de que los beneficios de Dios no son algo que están solo para, mejor dicho, el conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios, yo conozco a Dios a través de estos beneficios. El conocimiento de Dios no está aislado de mi amor al prójimo. Si yo digo que conozco a Dios, pero no perdono, no ayudo a sanar la dolencia que ese hermano tiene a causa de mi pecado hacia él o que él haya hecho algo contra mí, no voy en búsqueda de esa sanidad. Si yo no ayudo a salir de las crisis que puede tener alguien, físicas, económicas, materiales, espirituales, ese conocimiento que yo digo tener de Dios, en realidad cae en una bolsa vacía. Porque el conocimiento de Dios no es aislado de mi participación con mi hermano. Por eso el apóstol Juan insta de que si alguno ama a Dios, ama al prójimo, ama a su hermano. Ahí en primera de Juan 4:8, el versículo 7 y el versículo 8 nos da a entender esto, que hay una sociedad, una asociación de lo que yo he recibido por gracia y por gracia tengo que dar a mi hermano. A mi hermano y entre congregaciones, entre filiales. Amarnos, perdonarnos, ayudarnos, colaborar. La misión que tenemos no es aislada. No estamos para ejercer cada uno de una manera aislada misiones, sino que tenemos que juntarnos como denominación. Hoy nos toca la Iglesia Nazarena, así lo hacen otros. Y a veces interdenominacionales. La gran misión, la de llevar el señorío de Jesucristo a la vida de todas las personas en todo el mundo, en todos los lugares. En todos los lugares de ese señorío bendice, alma mía, al Señor. Entonces, la importancia de analizar nuestros procesos históricos vividos se logra cuando aprendemos a debatir. Si nosotros nos sentamos a mirar nuestra historia, mi historia personal, la autodebato yo quizás, miro yo, cada uno examínese para ver cómo está en la fe, considerando qué hice. Pero cuando se trata del colectivo de la comunidad de fe, nos sentamos entre hermanos, hermanas, como comunidad y miramos los procesos personales y comunitarios que nos han traído hasta acá. ¿Qué sucedió antes? ¿Qué cosas podemos imitar? ¿Qué cosas quizás no aplican hoy? ¿Y qué cosas tenemos que tener cuidado? Sin ningún ánimo de criticar el pasado, para nada, porque gracias al pasado nosotros estamos acá.
Tenemos que considerar e imitar la fe, de manera que podamos mirar siempre hacia adelante con mayor objetividad. A la vez consideremos para someter a juicio cuánto ha transformado lo que nosotros hemos creído, nuestra realidad, hacia atrás. De lo que has creído del Evangelio del Señor Jesucristo y seguís creyendo hoy, ¿cuánto ha transformado tu realidad? Miremos hacia atrás. No puedo decir hacia adelante puedo prometer cualquier cosa. Pero yo creí en el Señor Jesucristo. Bueno, voy a mirar hacia atrás a ver cuánto ha transformado mi vida y cuánto ha transformado el entorno de mi vida. Por eso no te olvides de los beneficios de Dios. Son beneficios personales, pero también son beneficios que tienen que impactar a quien te rodea. La consideración de la historia nos permite ver que no siempre hemos elegido bien. Y cuando lo hemos hecho bien, estamos aquí. Llevándolo al terreno de nuestra historia con Dios, nos lleva a considerar nuestra fidelidad al Señor, al tener presente su gracia en todos los aspectos de la vida. Aun cuando nosotros hemos sido infieles, Él ha sido fiel. Su gracia, sus beneficios nos han traído hasta acá. Y así vamos hacia adelante. Por eso, hermanos, hermanas, cuando nos dejamos en manos de Dios y vamos en pos de Cristo, porque el gran benefactor de nuestras vidas es el Señor Jesús. Por eso tenemos que ir en pos de Cristo. Si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz. El día que me decidí allá en Peñiel en el año 85, no, cada día, dice Lucas 9:23. Y sigan, porque Jesús es el gran benefactor. ¿Saben por qué? Yo sé que lo saben. El escritor de los Hebreos, en el capítulo 7, versículo 25, 26, dice que Él es santo, inocente, sin mancha. Y dice ahí el inicio del versículo: tal sumo sacerdote nos convenía. Y claro, nos conviene. Si nosotros no tenemos nada de eso, lo que menos somos inocentes, tenemos más culpas. Para presentarse ante Dios hay que ser inocente. ¿Y quién puede decir hoy que es inocente de algo? Todos somos culpables. Por eso nos refugiamos en su inocencia. Por eso Jesús dije: si no se vuelven como niños, la inocencia del niño. La inocencia de un niño hace que entre ellos sigan jugando sin haberse conciencia. No se pasan la factura. Se pelearon, son inocentes, no saben. ¿Quién puede acusar a un niño que estaba en un balcón y tira una maceta y mata a alguien abajo? El bueno lo va a mandar a la cárcel, a un niño de 3 años. Es inocente. La inocencia del Señor Jesucristo nos cubre a nosotros, a todos, y nos da la virtud de poder estar ante el Señor de pie, pero porque nos refugiamos en el gran benefactor de nuestras vidas, que es el Señor Jesucristo. Por eso no te olvides de sus beneficios, porque nos ha perdonado, nos ha sanado, nos ha sacado de los hoyos de la crisis, de tantas crisis de nuestras vidas, nos sacia de bien nuestra boca, corona de favores, nos rejuvenece como el águila, y todo eso tenemos que darlo, porque dijimos que el conocimiento de Dios no se da aisladamente, sino que se da en comunidad. Cuando yo eso lo traslado hacia ustedes, ahí estoy conociendo a Dios. Si no, es una teoría, es una fe muerta. Seguimos con los ojos clavados en Él, cuando la mirada sumergida en su persona, los oídos abiertos a su palabra. Lo único que nos interesa entonces es conocer solamente a Cristo y su obra por la cual nosotros estamos aquí y hacia adelante vamos como iglesia, como individuos que conformamos esta gran comunidad de fe. De modo que en la medida que vamos siendo transformados por Dios a la imagen de Cristo, no nos va quedando más que decir junto con el salmista, y acá los animo a agarrar el versículo 2, quizás no tienen de memoria, todos juntos, todos decimos: bendice, alma mía, Jehová,
ninguno de sus beneficios. Que el Señor nos bendiga y permita que la obra de transformación que ha iniciado un día, y mirá para atrás, el Señor la inició un día. ¡Qué obra, Señor! ¡Qué grande! Se complete el día en que el Señor venga y encuentre una iglesia, no dice una persona, una iglesia unida, sin mancha, bueno, unida no dice, pero sabemos que busca la unidad, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino un pueblo que eleva acciones de gracias a Dios por los beneficios que ha recibido y los cuales nos proyectan hacia adelante de manera objetiva para honrar y glorificar a Dios como Señor de nuestra vida y de todo el universo. Amén. Que estás en los cielos y que estás entre nosotros en esta mañana. Gracias, papá, por este precioso momento que hemos podido disfrutar en tu presencia, oh Dios. Hemos podido alabarte, hemos podido entregarte nuestra alabanza, nuestra adoración, porque tú eres digno de merecerla, Señor, porque tú eres grande, porque hemos visto tu fidelidad en nuestra vida y como muchos cuentan, tu fidelidad también, Señor, y luego de lo personal, Señor, como tú has bendecido a nuestra amada iglesia. Papá, gracias por esta palabra que hemos recibido también en esta mañana, Señor, en que nos posiciona en una realidad de poder mirar hacia atrás, pero también proyectarnos, Señor, hacia adelante, hacia lo nuevo que tú tienes. Gracias, papá, porque sabemos que tú estás sobrando y que lo seguirás haciendo y que hay propósitos y que debemos de unirnos, Señor, a tu obrar. Papá, gracias porque una vez nos llamaste, nos limpiaste, nos escogiste, Señor, desde antes de la fundación del mundo. Y nos hiciste santos, Señor. Papá, gracias por tanto, porque podemos ser tus siervos, porque podemos servirte, Señor. Papá, estas ofrendas también, queremos rogarte que tú las bendigas, Señor, y que las puedas utilizar, Señor, para la extensión de tu reino, Señor, para que tu pueblo siga creciendo, para que tú sigas añadiendo, Señor, aquellos que aún, Señor, han de ser salvos, Señor, por tu palabra. Dejamos todo en tus manos en esta mañana y quedamos a disposición, Señor, de seguir escuchándote porque sabemos que estás en medio nuestro, Señor. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén.